¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Punto de Encuentro. Ya saben, el programa de Onda Azul, la radiotelevisión municipal, que cada semana dedicamos a hablar con un colectivo. Esta semana toca hablar con el Colegio de Arquitectos. Con ellos charlaremos, debatiremos, escucharemos diferentes propuestas sobre un tema que a todos nos interesa porque en definitiva forma parte de nuestra propia vida, que son los espacios públicos, todas esas plazas, parques, vías que los ciudadanos utilizamos en el día a día, en el que los arquitectos y su trabajo tienen muchísimo que decir, aunque no sabemos, ya nos lo dirán ellos, y siempre les dejan las administraciones pertinentes opinar sobre este tema. Pues bien, los verdaderos protagonistas de ese programa son los expertos, son los arquitectos a los que yo voy a presentar. Ya se encuentra con nosotros Elena García, que es arquitecta por la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Madrid. Además es componente del Grupo Miss Málaga, que es un colectivo formado por profesionales que están relacionados con el mundo del urbanismo, del arte, de la educación. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. También se encuentra Carlos Lanzat, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, arquitecto municipal también de Torremolinos y actualmente forma parte del Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas noches. Buenas noches. El tercer arquitecto de la noche es Ciro de la Torre, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Además es profesor de la ETSA de Málaga desde el año 2008 y ganador, entre otros, de 2 premios Málaga y varios accesis en el premio Málaga. Muy buenas noches, también muchas gracias por estar con nosotros. Y el último arquitecto que se encuentra con nosotros es Antonio Galisteo, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, mención también en los premios Málaga de Arquitectura 2011. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues lo decíamos al inicio del programa, vamos a hablar de los espacios públicos, pero yo creo que la mejor manera de contextualizar este tema tan amplio y centrar a la audiencia sobre los espacios públicos de la ciudad, sobre todo los espacios públicos de Málaga, es comenzar definiendo qué es un espacio público y qué características tiene que tener para que un ciudadano considere que está disfrutando de un espacio público de calidad. Carlos, si te parece, eres el encargado de romper el hielo. Bueno, yo por centrar un poco las características del espacio público, lo importante y lo inicial es saber que el espacio público es el que define la ciudad, es el espacio de interrelación. Todas las ciudades han ido creciendo desde un origen y desde que saltaron las murallas, ese crecimiento ha estado diferenciado en cada ciudad por cómo ha ido en ese crecimiento, cómo ha ido haciendo sus avenidas, sus usos, sus construcciones. El espacio en sí está formado, el espacio público está formado por unas paredes o por una fachada, por un suelo y por unos contenidos que se le van poniendo. Ahí, en cómo se realice eso, cómo se haya ido formalizando ese espacio, se provoca que haya unas zonas u otras de la ciudad con más o menor calidad. Hay ciudades las ciudades se caracterizan por esos espacios públicos. Podemos ver a París como a partir del Haussmann que creó sus avenidas, o las cuadrículas americanas o la cuadrícula de Barcelona a partir de 1850. Esa ha sido la característica que hace diferenciar una ciudad de otra. Y ahora estamos, yo creo, dentro de esa planificación de cómo se van transformando en una nueva etapa que es la recuperación de esos espacios públicos. Y ahí hay un elemento, y ya acabo, que es importante, y es la aparición del coche, ¿no? El coche ha hecho que esos espacios públicos que se han ido creciendo después de las murallas pues tuvieran una espacialidad y una función, y el coche ha ido detrayendo de cada uno de ellos toda su capacidad. Y ahora estamos en la vía de recuperación de esos espacios públicos. Ya entraremos a hablar durante esta media hora sobre algunas de las características de los de Málaga, ¿no? Quizás el tráfico es el principal enemigo ahora mismo de esos espacios públicos, y de ahí a lo mejor la tendencia de muchas administraciones de peatonalizar todo lo peatonalizable posible. Bueno, sí, cualquiera de los dos. Bueno, si te importa, Ciro, por seguir un poco con lo que estaba contando Carlos, creo que el espacio público también, y para mí sobre todo, es lo que pasa en el espacio público. O sea, son los encuentros a que da lugar, es la vida de la gente, el espacio público es el sitio por donde haces unas actividades necesarias, otras actividades que no son tan necesarias, pero que también las alberga, como puede ser, pues, ya no tanto ir al trabajo, pero sí pasear, y sobre todo es un lugar de encuentro. Entonces, ese factor social me parece que forma tanto parte del espacio público como las calles, como los edificios, como el gran problema del coche, como el que apuntabas, y creo que es un factor que a veces no se, digamos, cuida tanto o no se piensa tanto en él,
y que creo que es fundamental, porque al fin y al cabo un espacio puede ser fantástico formalmente o espacialmente, pero si está vacío de gente, pues es eso, es un espacio vacío, no es un espacio público. Hombre, yo estar de acuerdo con mis dos contertulios, ¿no? En el sentido de que la ciudad no son los edificios, es el espacio público, lo que decía Carlos, ¿no? Y no es las zonas verdes solo, ¿no? Que el planeamiento limita, por ejemplo, los metros cuadrados que tiene que tener una ciudad por habitante de zonas verdes, y habla muy poco del uso del espacio público como tal, ¿no? Cuando se ha patronalizado el centro, pues ir a pasear a Calle Larios o a la Plaza de la Constitución es una maravilla, pero aparte de paseo, pues están los juegos de niños, están los espectáculos, la gente que hace deporte, la zona verde como uso paisajístico, como salud de la ciudad. Es decir, la ciudad debe de tener unos metros cuadrados de zonas verdes suficientes para que se regenere el aire, para que haya un relax en la vista. Y hay zonas verdes, hay zonas libres, espacios libres, que sin tener zonas verdes son magníficas. En Málaga tiene uno de los espacios públicos posiblemente más largos de España, que es desde la Araña a la Misericordia, ¿no? Es decir, las playas, toda la tarde es un espacio público magnífico de uso público, ¿no? Parques, pues posiblemente adolece de algo, pero habría que plantearse qué espacios públicos necesitan y qué zona de Málaga necesita qué espacios públicos, ¿no? Aparte de zonas verdes, ¿no? Pues yo estaba pensando que estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado Elena, porque realmente un espacio público triunfa o funciona cuando en ese espacio público ocurren cosas. Un espacio público, comentábamos el tema de la peatonalización. Muchas veces se peatonalizan zonas del centro y se cree que eso va a ser un triunfo, pero sin embargo esas calles quedan vacías, esas calles la gente no va por una cosa o por otra, dejan de ocurrir cosas, entonces se convierten en un pequeño fracaso. Muchas veces otros espacios que a lo mejor no están tan planificados, pues sí gozan de esa calidez, de esa calidad de materiales, funcional, espacial, y la gente al fin y al cabo termina yendo, termina haciendo cosas, termina relacionándose, y es cuando verdaderamente el espacio público triunfa, es cuando, digamos, es la cualidad que más se le puede exigir a un espacio público de calidad. Entonces yo creo que, ya te digo, que se convierta en un espacio para vivirlo, en un espacio que al final la gente lo disfruta y, ya te digo, y lo vive. Y dada la importancia que tienen estos espacios públicos, la cantidad de tiempo, sobre todo tiempo libre, que transcurre, que disfruta la gente en estos espacios, en estas plazas, en estos parques, ¿consideráis que las administraciones públicas tienen o suelen tener muy en cuenta las opiniones de vuestro colectivo, de los arquitectos, a la hora de remodelar, a la hora de replantear el uso de estos espacios públicos, a la hora de crear nuevos espacios públicos, o en ocasiones prima más las decisiones que puedan tomar pues personas que se encargan tráfico, personas que se encargan de otro tipo de cuestiones más administrativas que la labor técnica y profesional de un arquitecto? Yo creo que si nos planteamos, yo creo que urbanísticamente la ciudad se planifica desde muchos aspectos, ¿no? Antes comentábamos, ¿no? No hay un plan director general de la ciudad de las zonas verdes. En las publicaciones de los últimos 90, de los años 90 y del 2000, hablaban del plan verde, ¿no? El plan de planificar lo que antes estaba diciendo, es decir, qué necesita la ciudad y en qué barrio. Es decir, no se trata de aquí hay una esquinilla, vamos a ver qué ponemos, si ponemos un juego de niños, si ponemos un aparato de gimnasia de la tercera edad o un árbol, ¿no? Se trata de poner lo que en cada zona necesite. Antes Antonio decía los éxitos de repente que adquieren zonas insospechadas, ¿no? Uno va al Parque del Oeste por la tarde y la zona que no tiene ningún árbol, que es ese 20% alta de campos de deporte, está abarrotado de niños. Es decir, tiene un uso intensísimo, ¿no? Y bueno, pues es parte de un parque y además el uso es muy grande, ¿no? Nosotros no tenemos cultura de ir a los parques más que uno va al parque cuando tiene un niño pequeño, y cuando es pequeño y cuando es jubilado. O sea, hay una edad, estamos hartos de ver en las películas americanas que el señor sale de trabajar y se va con su bocadillo al parque a tomarse el bocadillo y la cerveza, ¿no? En España es raro ver a una persona entre los 30 y los 60 años en el parque sentado simplemente leyendo, ¿no? Yo creo que hay que adquirir cultura del parque, cultura de uso del espacio público,
que la sociedad se desarrolla en esos espacios públicos, es decir, que yo ahora me encanta ir al centro y simplemente pasear, porque me encuentro gente, me tomo una cerveza, me voy, yo sé que si un sábado por la tarde, por la noche, estoy en casa y no sé qué hacer, me voy por la zona del centro y me encuentro a alguien para tomar una cerveza, para charlar, para jugar, para lo que quieran, ¿no? Esa vida, mi abuelo se pasó la vida delante del casino, yo no soy de Málaga, llevo 30 años en Málaga, delante del casino de Tenerife, sentado en la plaza, charlando con sus amigos. Ya no hay gente charlando, ¿no? A ver si se recupera la vida en los espacios públicos, ¿no? Sí, está claro que es primordial marcar una estrategia de espacios públicos clara y que no sea, digamos, que los nuevos espacios públicos que se generan o los que se rehabilitan no sean fruto, pues, un poco de la improvisación de, bueno, ¿qué hacemos en este espacio que nos ha quedado? Yo pienso que para ello el arquitecto es un poco la figura que aglutina las cualidades técnicas, que por supuesto son importantísimas y no hay que olvidarlas, y por supuesto junto con el arquitecto tienen que participar otros muchos profesionales, pues como comentabas, el tema de movilidad, el tema de, ya te digo, semaforización, tal, tráfico, todo eso es fundamental hoy día, pero yo pienso que el arquitecto también le aporta a un espacio más aséptico, es capaz de dotarlo de esa vida que muchas veces falta y que el ciudadano demanda, ¿no? de ese espíritu que tiene un espacio y saber ver ese tipo de cualidades o de oportunidades, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí se generarán espacios públicos de calidad. Por poner ya ejemplos concretos con nombre y apellido de espacios públicos para que las personas que nos están viendo puedan visualizar, si os parece, os voy a preguntar por algunos espacios públicos que hay en la ciudad de Málaga para que como profesionales me deis vuestra valoración. Empezamos por uno de los espacios que creo que consideramos todos que puede ser de los más emblemáticos de la ciudad, la Plaza de la Merced. Durante el pasado año fue sometida a un proceso de remodelación, de rehabilitación. Se inauguró a finales del año, creo que fue en el pasado mes de octubre. ¿Qué pensáis de la Plaza de la Merced? Se decía que se quería recuperar mucho el espíritu del siglo XIX, el ambiente, lo que decían, la vida que se hacía en esa plaza. ¿Consideráis que es un reto conseguido, un objetivo conseguido? Bueno, estábamos hablando del sistema de espacios públicos, no estamos hablando ahora mismo de una plaza. El sistema de espacios públicos de la ciudad lo conforman por las calles, las plazas, los jardines, los parques. Hemos dado con un elemento y hay que saber que cada elemento tiene una función, o por lo menos hay que saber definirla. La plaza, aparte de pertenecer a una época histórica, con lo cual tiene su sabor, lo que necesitaba era recuperar el espacio para el ciudadano. Ahí la actuación es eliminar algunas de las calles, no todas, porque la función de la vialidad es necesaria, pero se ha recuperado parte para el espacio ciudadano. Esa parte que se ha recuperado, a mi criterio, siempre es un éxito y lo está demostrando. Otra cuestión es la intervención que se ha producido. Si podía haber llegado a menos, con menos elementos se consigue el mismo éxito, si no hemos pasado de frenada en algún punto, en el exceso, ¿no? También la cantidad de cosas que coloquemos. El tema del arbolado, otro elemento fundamental del espacio público, ¿no? Y ahí me gustaría hacer una reflexión, porque tiene también que ver con la Plaza de la Merced, ¿no? Que está en este caso bien definido, pero hablaba Jerónimo Junquera, que es el arquitecto del Palmeral, que decía que no entender en Málaga que el árbol es necesario para dar en invierno sol y en verano sombra, es no entender la ciudad de Málaga. Y uno de los elementos que podríamos, si os parece, dejar o sopesar esa dificultad que tenemos en Málaga de conseguir bien un arbolado de los espacios públicos. Realmente yo creo que ahí tenemos un defecto que tenemos que corregir, ¿no? Yo, volviendo un poco me parece muy interesante el tema de los árboles y es verdad que bueno, es una asignatura sobre la que hay que todavía que meditar mucho. Volviendo al tema de la Plaza de la Merced, a mí lo que me ha un poco sorprendido de todo este proceso es que, al igual que en la Plaza de la Constitución,